Hoy vamos a hablar de incompatibilidad RH. La enfermedad hemolítica perinatal es aquella enfermedad de carácter inmunológico que se produce por el paso transplacentario de anticuerpos específicos de la mamá a la sangre fetal y que atacan esos anticuerpos a la membrana del eritrocito fetal, provocando una anemia hemolítica, provocando ictericia, hiperplasia de los glóbulos rojos, hepatoesplenomegalia, hasta hidrops fetal. Bueno, a ver. Vamos a pausar. Bueno, cuando una mujer con RH queda sensibilizada, RH negativa, queda sensibilizada cuando la sangre fetal, si el feto es RH positivo, entra al torrente sanguíneo materno y se forman anticuerpos. El factor RH del feto es reconocido en el cuerpo de la madre como un antígeno, y entonces eso genera los anticuerpos. Estos anticuerpos luego pasan la placenta y causan esto que estuvimos hablando, la enfermedad hemolítica del recién nacido. El primer contacto produce la formación de IgM anti-D y no atraviesan la placenta, y en contactos posteriores se forman inmunoglobulinas G anti-D de bajo peso molecular que sí atraviesan la placenta y tienen un riesgo de afección fetal. En el año ya 1940 se empezó a estudiar la eritroblastosis fetal, se descubrió el factor RH porque al formarse anticuerpos en la sangre del conejo frente a hematíes del macaco rhesus, por eso se llamó RH. Y ese mismo año se tipificó sangre como RH los que tenían el antígeno positivo o negativo. En 1956 se demuestra la relación entre la cantidad de bilirrubina en el líquido amniótico y el grado de afectación fetal, y en el año 1963 se descubre la profilaxis mediante inmunoglobulina anti-D. En el año, acá en Argentina, 2006, estipulan, a través de la norma de las técnicas de la Ley Nacional de Sangre, la obligatoriedad de realizar estudios en las pacientes embarazadas, estudios inmunohematológicos, ¿sí? A todas las embarazadas. Bueno, entonces dijimos, en la superficie de los hematíes RH positivo hay 6 antígenos. Están los antígenos CDIE, que serían los dominantes en mayúscula, CDIE en minúscula los recesivos. De todos los antígenos, el más importante es el D, y los portadores del antígeno D se llaman RH positivo. El 79% de las sensibilizaciones están causadas por antígenos D, y también se pueden producir sensibilizaciones por otros antígenos del sistema RH. Los antígenos se disponen en el glóbulo rojo en pares de alelos, ¿no es cierto? El individuo puede ser homocigoto o heterocigoto. El homocigoto es si tiene el D en mayúscula 2D o en minúscula 2D. Si tiene 2D minúscula va a ser negativo. Y si tiene una D mayúscula y una D minúscula, heterocigota, va a ser positivo. El 80% de la población es RH positiva. 12% de las parejas padecen incompatibilidad RH. El individuo entonces, RH positivo, puede ser su genotipo DD mayúscula, positivo, o D mayúscula y D minúscula, el positivo. Ahora, el RH negativo es siempre homocigoto
D minúscula, 2D minúscula. Una madre negativa y un padre positivo, ¿sí? Si tienen estos genes, ¿no es cierto?, van a tener un feto positivo, y siempre va a ser positivo. Ahora, una madre negativa con un padre heterocigota positivo, puede tener un feto en el 50%, un feto negativo o positivo. Los anticuerpos anti-D se producen tras varias semanas y pueden caer a niveles bajos, pero a medida que van pasando glóbulos rojos, se producen nuevos anticuerpos. Los primeros anticuerpos son la inmunoglobulina M, que es en la respuesta primaria, y posteriormente la inmunoglobulina G, que es de más bajo peso molecular y fácil de atravesar la placenta, que es la IgG. Entonces, ¿qué es lo que favorece la sensibilización de la madre RH negativa? Es decir, yo puedo tener una mujer que la transfundí, es RH negativa, pero la transfundí con sangre RH positiva. Es raro en esta época, pero puede haber errores. Durante el parto también puede haber sensibilización, cuando hay un parto normal, y si hay sensibilización, es decir, cuando hay un parto, se puede producir la sensibilización aproximadamente en un parto normal del 8%. Si es una cesárea, puedo producir la sensibilización en un 11%. Y en un embarazo normal, que no tenga nada, en el 1%. Es decir, que puede haber paso o una hemorragia transplacentaria fetomaterna, en un embarazo normal es bajo. Ahora, el riesgo es alto cuando yo hago una instrumentación, le hago una amniocentesis, una biopsia corial, o hay un desprendimiento de placenta, o una placenta previa. También en el aborto espontáneo y provocado, en los embarazos ectópicos, ¿sí? Una mujer que tenga problemas de consumo de droga endovenosa porque comparte agujas, también puede sensibilizarse. Y la teoría de la abuela, que la madre RH negativa recibió anticuerpos de su madre positivos, ¿no? Bueno, a partir de la semana 12 de la gestación, los hematíes fetales tienen esa capacidad antigénica y se conoce que existe un paso de sangre fetal en el 50% de los embarazos. En la mayoría de los casos es muy poquito, pero el riesgo del paso de sangre es mucho mayor en caso de cesárea o del alumbramiento, como habíamos dicho, o el abruptio placentario. El riesgo de sensibilización en el primer embarazo es de 3 a 8% y en el segundo del 16%. Pero una vez sensibilizada, si se alcanza una gran cantidad de anticuerpos, puede provocar en el feto una enfermedad hemolítica, en el feto, en el recién nacido, ¿no? Y acá tenemos, es un recién nacido que presenta anemia fetal. Ustedes pueden ver ese abdomen prominente de la citis, de la hipotoesplenomegalia, puede llegar a tener derrame pericárdico y pleural, puede haber tenido hipoxia por su anemia, ¿no es cierto? Puede ser dar un feto poco afectado o muy afectado. Puede ser que tenga la ictericia grave, ¿no?, que da el kernicterus, o una anemia grave, o un hidrops de origen inmunitario. Ahí podemos ver en esa diapositiva el doble halo, es el líquido entre la calota fetal y la piel. Después vemos, bueno, ahí ya está el feto con el hidrofetal, ¿no?, que está en anasarca. ¿Qué pasa cuando viene una mujer y me dice que es RH negativa? Tengo que saber si está sensibilizada o no, ¿sí?, para tomar medidas durante el embarazo. Entonces, en la primera consulta, yo voy a pedir grupo y factor y test de COMS indirecto, sea positivo o negativa la mujer, y ver si tiene
anticuerpos, ¿no es cierto? Esos anticuerpos, si son negativos, yo voy a realizar una vez más antes de la semana 28. Bueno, distinto es si los anticuerpos son positivos. Si los anticuerpos son positivos, desde CUMS, indirecto es positivo, yo tengo que identificar el anticuerpo y titularlo cada 28 días, y estos embarazos los tiene que seguir una maternidad de alto riesgo, que en este caso son las maternidad de Posadas y de la Edo. En esas maternidades se realizan ecografías, amniocentesis, cordocentesis, Doppler de la arteria cerebral media, eso lo vamos a ver ahora, cuando veamos los estudios de estas pacientes. Si nosotros tenemos que la mujer es RH negativa, a la semana 28 se le pone la gamma globulina anti-D, 250 microgramos, en algunos paper también dicen a las 32, pero se vio que el resultado es el mismo, así que con ponerle una sola está bien. Y después del parto, si el bebé es RH positivo, antes de las 72 horas después del parto, se pone 300 microgramos de anti-D. Entonces, diagnóstico de la sensibilización a través del test de CUMS, sea la paciente positiva o negativa, le hago el test de CUMS indirecto o PCI. Si el test de CUMS o PCI, si el test es positivo y lo tengo antes de las 20 semanas, puedo pensar que la sensibilización es anterior a este embarazo. Es decir, que cuando yo le hago el interrogatorio a la paciente, puedo tener tres posibilidades: una RH negativa sin problemas, una RH negativa sensibilizada con antecedentes de enfermedad hemolítica anterior o en embarazos anteriores, porque le tengo que preguntar, bueno, si sus bebés anteriores pasaron por neonatología, le pusieron la lámpara, le hicieron exsanguinotransfusión, o nació un feto muerto con ascitis. Todo eso, ese tipo de preguntas se hacen en la historia clínica, ¿no es cierto? Ahora, si es RH negativa, le hago entonces con RH negativa, pero con el test de CUMS negativo, antes de las 28 semanas le vuelvo a repetir la prueba de CUMS para darle la globulina anti-D, ¿sí? Que dijimos recién. En las RH positivas ya no sería necesario la detección posterior. Entonces, si la PCI se pide entonces en la primera visita, en la semana 28, previo a la gama, obvio, hablando de las RH negativas. A las 36 semanas y en el posparto, es decir, en todos los trimestres le hago el test de CUMS. En algunas guías lo realizan mensualmente. Entonces, si el test de CUMS es positivo, ¿qué significa que el test de CUMS sea positivo? ¿Qué me está marcando ese test de CUMS y de qué manera se hace? Mezclo suero materno, que es RH negativo, con hematíes RH positivos, con suero de conejo, con antiglobulina, para saber si aglutina. Y mediante diluciones veo hasta qué título llega a no aglutinar, ¿no? Entonces, puedo tener 1 en 16, menor o igual, menor a 1 en 16, que sería un bajo riesgo a que ese feto tenga anemia, o mayor o igual a 1 en 16, que si además esa paciente tiene antecedentes de enfermedad hemolítica perinatal anterior, tengo un alto riesgo de tener una anemia moderada severa, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué hacemos? Una vez que nos da positivo, 1 en 16 mayor o igual a 1 en 16, hicimos la derivo. ¿Por qué? Porque hay lugares específicos
para hacer el control de estas pacientes. Entonces, ¿qué hacemos con estas pacientes que le da positivo? Tenemos varias herramientas. Una es la ecografía, y en la ecografía, ¿qué nos permite? Ver edad gestacional, si coincide con la amenorrea, valorar la cantidad de líquido amniótico, que en esta patología puede ser aumentada, también puede ser disminuida. También nos sirve para valorar dónde está la placenta, porque si voy a tener que hacer una punción y tengo la placenta en la cara anterior, me va a costar porque debería atravesar la placenta, entonces estaría contraindicada. También nos va a servir la ecografía para, en el caso de tener que hacer una transfusión al feto, una transfusión intrauterina, me va a servir para hacerla bajo guía ecográfica, ¿sí? También podemos ver al feto, y en el feto ver si hay ascitis, si hay derrame pleural, derrame pericárdico, hepatosplenomegalia, el signo del doble halo. También podemos ver la cantidad, como dije, de líquido amniótico, pero también el grosor de la placenta, que en algunas guías hablan de que el grosor es mayor en esta patología. Bueno, otra de las cosas que es muy útil en estos momentos es el ecodoppler de la arteria cerebral media. Ahí ustedes ven la arteria cerebral media que forma parte del polígono de Willis, en la parte anterior al tálamo, ¿sí? Y si nosotros medimos el pico máximo de la arteria cerebral media, el pico sistólico máximo, podemos valorar el grado de anemia fetal. Hay un sitio que ustedes pueden entrar, ponen en Google salud fetal, fetaltest.com, y entonces, de acuerdo a una fórmula, pueden determinar la cantidad de hemoglobina fetal de ese feto, ¿no? Por una fórmula que lo pueden hacer con esa tablita, ¿no es cierto? Esto tiene una sensibilidad de un 100% en las anemias fetales moderadas o graves, pero puede haber falsos positivos de un 12%. Entonces, ahí ustedes ven como un registro de esa arteria cerebral media, y en la actualidad es lo más utilizado la medición del pico sistólico de la arteria cerebral media. Bueno, ¿cómo se toma ese pico sistólico de la arteria cerebral media con el feto en reposo, la madre en apnea? Se visualiza el polígono de Willis con Doppler color, se aumenta la imagen a más de 50%, se pone el cursor del ecógrafo a un ángulo de 0 grado, y lo tomo en el origen, es decir, donde sale la arteria cerebral media. Cuando encuentro las ondas similares en morfología, mido de 2 el pico sistólico más alto, lo realizo en 2 ocasiones. Puede haber falsos positivos cuando hay aceleración de la frecuencia cardíaca fetal, ¿sí? Y al ponerlo en esa tablita que yo les digo, lo extrapongo, y en ese lugar, el pico, que se mide en centímetros por segundo, también hay tablas, ¿no? Pero en esa tablita que le digo, el fetal test, pongo el pico en centímetros por segundo, me lo transforma en mom, ¿no? Y bueno, y si voy a tener un mom mayor a 1,5, que debería hacerle seriados los Doppler, podría estar en un feto con anemia moderada grave.
bueno, ahí hay un feto sano con la medición de ese pico sistólico máximo en un feto sano, y ahí ustedes ven en el otro pico sistólico, si lo ponen en esa tablita le va a dar la cantidad de hemoglobina fetal que tiene. Bueno, antiguamente lo más usado era la amniocentesis, ¿no? Con el gráfico de Liley, que valora, ahí ustedes están viendo en esa diapositiva, una imagen donde a través, bajo control ecográfico, ¿lo ven? Se va haciendo con una aguja la punción del líquido amniótico, ¿no es cierto? El traductor me dice dónde yo tengo que colocar la aguja y hasta dónde. Es bajo control ecográfico, ahí tomo la muestra de líquido amniótico, que si el feto tiene anemia hemolítica va a tener bilirrubina en el líquido amniótico y la voy a poder valorar, ¿no? La cantidad poniéndola en este gráfico que es densidad óptica y es decir, las semanas de amenorrea, ¿no es cierto? Por espectrofotometría de líquido amniótico, ¿sí? Entonces, si me sale como que está en la primera, en la A, va a ser de bajo riesgo, moderado riesgo de anemia en la B y anemia grave en la C. Bueno, esto se usa cada vez menos. Bueno, y una vez que yo la cordocentesis la puedo hacer. ¿Cómo es la cordocentesis? Ahí ven ustedes una agujita bajo control ecográfico que me va a ir hasta la vena umbilical, justo en la salida de la placenta. Está indicada hasta las 35 semanas y la utilizo, la cordocentesis, cuando sospecho una anemia grave o moderada, ¿cierto? Cuando es anemia grave o moderada, cuando tengo una velocidad del pico sistólico con un MOM mayor a 1,5, o cuando tengo un feto hidrópico, o cuando tengo una densidad óptica, que lo habíamos visto en el gráfico de Liley, en la zona de riesgo de muerte uterina. Los valores de la cordocentesis pueden ser, nosotros aspiramos la sangre y vemos, si tenemos una hemoglobina superior a 11 en la vena umbilical, es normal. Ahora, si tenemos de 8 a 11, está moderadamente afectado, y si tenemos una hemoglobina en la vena umbilical de menos de 8, está severamente afectado, ¿sí? Y nos dice que ese feto tiene un hematocrito inferior a un 30%. Entonces, voy a tener que hacerle transfusión intrauterina, ¿no es cierto? Entonces, ustedes ven que este tipo de ecografías se realizan, tienen que ser en manos avesadas, ya que pueden tener complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones? La hemorragia fetal, en un 23 a 53%. Un hematoma de cordón umbilical, infección, parto pretérmino, una pérdida fetal en el 1%, o agravamiento de la isoinmunización, ¿sí? Por eso, antes de hacer este tipo de instrumentación, lo que tenemos es que sedar a la paciente, se hace con anestesia local, ¿sí? Se le coloca también diazepam y un antibiótico preventivo para evitar esto que estamos hablando de las complicaciones, ¿no es cierto? Y que el chico también se mueva. Bueno, en casos de afectación leve, ¿qué quiere decir? Un test de Coombs por debajo de 1 en 16 o una bilirrubina fetal en zona baja de Liley, hacemos control sistemático ecográfico, ¿sí? Midiendo la velocidad de la arteria cerebral, el pico sistólico máximo de la arteria cerebral media. Ahora, cuando hay una afectación moderada, si pasó las 37 semanas, yo lo saco al feto. Ahora, si estamos antes de las 37 semanas, semanalmente le hago un Doppler, amniocentesis cada 2 semanas, si tiene una afectación moderada, le hago la cordocentesis,
Y sabemos que también el control es con monitoreo después de las 34 semanas, ¿sí? Lo mismo, monitoreo en casos de afectación leve después de las 34 semanas y puedo terminar el embarazo a las 38 semanas. Ahora, en los casos de afectación grave, si estoy antes de las 34 o después de las 34. Si estoy después de las 34 semanas, ya lo puedo sacar. Y si estoy antes de las 34 semanas, también le voy a realizar cada 48 horas Doppler y le puedo, si tiene la afectación es grave, le puedo hacer transfusiones intraúteros, ya sea intraperitoneales o intravasculares, ¿sí? Y si estoy, entonces después de las 34, la cesárea. Ahora, en casos muy graves, en algunas guías hablan de realizar, sin opción, porque no me da posibilidades de hacer la transfusión intraútero, el tratamiento materno con dosis elevada de inmunoglobulina G inespecífica desde etapas muy tempranas del embarazo. ¿Cómo hago la prevención ante un evento sensibilizante? Le doy 300 microgramos de gamma-globulina anti-D en las primeras 72 horas del evento. ¿Cuáles serían los eventos? Hemorragias fetomaternas graves, después en el segundo trimestre. En el primer trimestre puedo colocar menos, ¿sí? En un desprendimiento, o cuando hago una extracción manual de placenta, o tuvo un accidente, la madre, un traumatismo. Y la prevención rutinaria, habíamos dicho, a las 28 semanas, con 300 microgramos en las RH negativas para algunos días, o 250 para otras días. Si sabemos que la pareja es RH positiva, ¿no es cierto? Si la pareja es RH negativa, no le ponemos a las 28 semanas. Y si nosotros tenemos que hacerle una prueba invasiva, le tengo que poner la inmunoglobulina, ¿no? La gamma-globulina anti-D, 72 horas antes de las 72 horas de la realización de esa prueba invasiva, ¿no es cierto? Entonces, de rutina a las 28 semanas, si el bebé es positivo, dentro de las 72 horas, pero si pasaron las 72 hasta una semana, que no haya pasado la semana, le puedo colocar. Dijimos, después de técnicas invasivas, biopsia corial, amniocentesis, funiculocentesis, si la paciente tuvo un embarazo ectópico, ¿no? Y es RH negativa, tengo que ponérsela, porque no sé ese producto, si fue positivo o negativo, ante un aborto espontáneo en una madre RH negativa, o habíamos dicho sangrado anteparto, amenaza de aborto, sospecha de abrupto placentario, placenta previa, traumatismo directo sobre el abdomen. La versión no se usa más. Bueno, muchas gracias.